En este vídeo vamos a ahondar en un tema fascinante que es el de la impotencia. Le podemos llamar impotencia, le podemos llamar disfunción eréctil, le podemos llamar que mi erección no es potente, le podemos llamar que mi erección no se sostiene en el tiempo. Cada vez tenemos más problemas los hombres porque basamos nuestra educación en los vídeos porno, Así es. en nuestros amigos y en una exigencia social de nuestra sexualidad que es absolutamente imposible. Ahora es cuando un hombre normal te diga, hombre, yo sí que consigo lo que me pide la sociedad, porque yo estoy 2 horas y media erecto, que parece eso, el mástil de la Santa María que llegó aquí a Cartagena de Indias. No es así. La realidad es que el estrés, la ansiedad, el estado personal, lo que has comido, multitud de factores interceden. Y antes de entrar en el tema del doctor, el doctor Lamis es especialista en sexología, es urólogo, es decir, sabe mucho más de todo esto que yo. Pero antes de entrar a ello, hay una cosa que no se os puede olvidar nunca, me da igual que sean infartos cardíacos, hipertensión, diabetes, disfunción sexual. Todo lo que va por la arteria que tiene que llenar el pene de sangre depende principalmente de los factores que en nuestro día a día hacemos pasar a nuestro cuerpo, es decir, las medidas higiénicas, deporte, comer sano, cuidarse, disminuir el estrés, te pueden cambiar la sexualidad muchísimo más que cualquier otro fármaco. Que a nadie se le olvide que el pene es el corazón que tenemos en la parte inferior del cuerpo, porque funciona igual que el corazón. Dicho lo cual, vamos al grano como siempre, que es lo que la gente quiere saber. Tratamientos para la disfunción eréctil que tú crees que debemos emplear y que se deben utilizar. ¿Cómo la abordas? Siempre hay que individualizar el paciente. El objetivo es primero conocer la causa. Si la causa es psicógena, porque hay un componente muy importante y es la parte emocional y la parte mental, y la otra es la causa metabólica, hormonal u orgánica. Entonces hay que ahondar bien en la edad del paciente, qué edad tiene y cuáles son esas posibles causas. ¿Cómo conseguimos esos resultados? Con exámenes sanguíneos que nos revelan qué alteración hormonal puede tener este paciente y cuál es el tratamiento idóneo para él. Si yo me doy cuenta que este paciente no tiene absolutamente nada que corregir, entonces empiezo a enfocar la parte psicógena. Y algo que llama mucho la atención aquí en este tema, César, de disfunción eréctil, y es la ansiedad de ejecución, que es el motivo más frecuente por el cual jóvenes y adultos nos consultan. El paciente entra en un círculo de miedo, en un círculo donde se eleva mucho el cortisol, la adrenalina en cada relación sexual que va a enfrentar, y eso nunca le va a permitir que tenga una erección adecuada. Por fortuna existen tratamientos desde la focalización sensorial, que son como una serie de consejos en la que le prohibimos al paciente la penetración. Imagínate lo importante que es. ¿Sabes qué les prohíbo? Ajá. Que se miren el pene. Sí, también. Olvídate de tu pene. Te has operado, olvídate todas las mañanas. Cada vez que vas al baño, parece que lleves una regla ahí puesta, a ver. La misma Es terrible. sensación es la que siente el paciente con disfunción eréctil, porque cuando está al frente de su pareja, empieza a analizar si está teniendo o no una erección. Y esa respuesta resulta que genera que se active su corteza frontal, que se active el sistema nervioso simpático, que es el opuesto a la tranquilidad de la sexualidad. Son dos cosas que no se pueden que tú eres mezclar. Tú eres técnico porque sabes mucho del tema, pero al final, si yo estoy juzgando mi nivel de erección, me la cargo. Contraigo las arterias, todo eso que ha explicado el doctor genera que la arteria se cierre y el pene es un globito que se llena de sangre. Y si no llega sangre, se baja la erección. Totalmente. Y ya está. Eso es lo que pasa con la ansiedad de ejecución. El paciente entra como en un círculo vicioso del cual no puede salir. Si con estos ejercicios que se hacen semanales en los que prohibimos la penetración no sale el paciente, pasamos a tratamiento farmacológico. Entonces ahí sí usamos proerectógenos, medicamentos que llenan de sangre el pene y que de manera inconsciente... ¿Como la Viagra? Exactamente, Vale. como la Viagra, pero existen muchos. Pero te pregunto, perdón que te corte, porque me parece muy importante este punto. Si un paciente que tiene una causa de disfunción psicógena le damos Viagra, en el fondo estamos haciendo que ahora sea dependiente de una pastilla para su erección, y el día que no la tenga... no se va a sentir seguro. Precisamente esa es la diferencia entre el medicamento de 5 miligramos de baja dosis día por día al medicamento de 50 o de 100 que te vas a tomar antes de la relación sexual. El que te tomas antes de la relación sexual te crea el condicionamiento psicológico, la dependencia de la que tú hablas. Pero si yo te doy una pastilla diaria de 5 miligramos por 2 o 3 meses y ni te explico, o más bien tú le das a entender a tu cuerpo que no es para la erección sino cualquier vitamina,
tú mismo, tú solo te las retiras cuando ya ganas la confianza y dices, esto no lo necesito. Entonces, yo no uso Viagra para tratar la ansiedad de ejecución, por nada en el mundo. Porque siempre van a sentir que si la tienen en el bolsillo, ese día sí funcionan. Correcto. Y el día que no la tengan, no. No es una opción para mí. En cambio, sí, la dosis diaria de 5 miligramos. A mí esa parte me parece complicadísima. Es verdad que de esta forma hay dos opciones, ¿no? Me tomo una Viagra justo antes de tener relaciones sexuales o me tomo todos los días y el día que tengo ya voy cubierto. Independientemente de ello, cada vez en Europa es tendencia que gente joven para maximizar sus relaciones Así es, y se la toman. más, como encima son muchas veces relaciones esporádicas, se la toman en el colectivo gay. Ni te imaginas mis pacientes lo que porque sienten mucha presión Sí, claro, así es. dentro de ese nivel social, pero bueno, lo mismo a nivel Pasa sexual, aquí en con las Latinoamérica y en mujeres. Centroamérica también. Y yo lo que empiezo a ver es que si le receto vitaminas del grupo B, lo siento mucho por los que sois pacientes míos, que os podéis sentir engañados, que muchos vienen y me dicen, Doc, maravilloso lo que me mandaste, me lo has solucionado. Y digo, ya. Ok. Porque a lo que quería entrar ahora es qué difícil es diferenciar de dónde viene la causa. Porque un paciente con una analítica alterada, un nivel bajo de testosterona, una hipercolesterolemia, que tenga una nefropatía diabética, es decir, que tenga algo mal en su cuerpo, puede tener algo mal en su cuerpo, pero eso no implica que la causa de la disfunción eréctil Sea eso. sea eso. Así es. Y ahí es donde entramos también en un tema muy difícil. Es un tema muy difícil y al final lo que más tenéis que aprender es a entenderos a vosotros mismos y a entender a vuestro pene. Yo creo que la masturbación es esencial, es un entrenamiento. Yo he corrido maratones y he visto cómo la gente se desfondaba. ¿Por qué? Porque si no habéis entrenado, ¿qué queréis? Claro. Vais a 2 horas y media, sí, claro, pero no has entrenado, no lo vas a hacer. Tú vas a un examen sin estudiar, ¿no? Tú quieres tener una relación sexual optimizada, aprende a entender tu pene. ¿Cómo? Masturbándote con tranquilidad, sin buscar el orgasmo. Masturbarse no es llegar al orgasmo. Así Yo de hecho les digo, no llegues al orgasmo. Mastúrbate por entender cómo reacciona tu pene a tus estímulos. Pero bueno, y vamos a un último punto que me parece fundamental. ¿Qué opinas de las terapias celulares de poner células madre dentro del pene para que se pueda regenerar el endotelio, que genere más óxido nítrico y que mejore la disfunción eréctil? La terapia de células madres quedó en un puesto muy, pero muy atrás en el último congreso que se hizo exactamente en Europa para el tratamiento de la disfunción vasculogénica. Realmente no cobró mucha importancia, no tiene un grado de recomendación hoy en día. Así que como terapia yo no la estoy ordenando. Vale, y te pregunto, porque yo sí que la utilizo, ¿eh? Y te puedo decir que tenemos en torno, y además lo quiero publicar, a un 84% de pacientes que sí que mejoran o refieren a una mejoría importante. Y vuelvo a lo de antes. ¿Cuántos de esos pacientes son porque a nivel psicógeno me he operado, se me ha arreglado, confío más en mí? ¿Y cuántos son reales? Creo que lo que es muy difícil de medir en todas estas cosas es la efectividad del resultado. Porque al final la única forma es lo que te cuenta tu paciente. Cuando hay un componente psicógeno importante, eso Correcto. es una realidad. Así como también, si has escuchado las ondas de choque. Pero ves, en eso no creo, porque a nivel fisiopatológico no lo entiendo. Mi tesis doctoral es sobre pacientes con cáncer de mama y radioterapia, a las cuales les poníamos un injerto de tejido adiposo con células madre, y tú veías como la piel pasaba de ser marrón y telangiectásica y dura y horrorosa, a que se volvía elástica, y se les iba el linferema, y decías, ostras, estas células algo hacen. Entonces lo que hacemos es clampar el pene, le ponemos las células madre dentro, dejamos que durante una horita vayan funcionando y esperamos 6 meses para ver el resultado. También yo creo que tenemos un gran problema en medicina, sobre todo en este tipo de cosas más nuevas, y es que yo le puedo llamar tratamiento de alargamiento de pene a algo, tú también, y otro médico también, y que lo que hagamos no tenga absolutamente Nada que ver, así es. Porque si yo la centrífuga que utilizo cuando hago tratamiento celular para disfunción eréctil vale $1 millón, y la que utiliza mi amigo vale $10 millones, y la del otro vale 100.000 euros, lo mismo. No vamos a conseguir lo mismo. Entonces yo creo que hay que estandarizar, creo que sí que hay que buscar, pero también creo que el tema que he comentado al inicio del vídeo, que es ser muy fiel a medidas higiénicas, deporte, alimentación y demás, y tratar de entender ese nivel psicológico. Yo a muchos pacientes se lo digo, si se sienten ofendidos, ve al psicólogo, no pasa nada. Deja que te ayude a entenderte. Pero es un tema difícil, haremos más vídeos sobre estos porque es súper interesante y porque por desgracia cada vez tenemos más casos. Así es. Podéis dejar en comentarios las dudas que tengamos para hacer vídeos en el futuro sobre ellos específicos y muchas gracias por tu ayuda indispensable en esto.